Buenos días, siendo las 9:07 de hoy, miércoles 2 de julio del 2025, a través de esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checley Soria de llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de don José Domingo Pérez Gómez en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Expediente 24-2024-6. Esta audiencia se va a grabar además en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo, y a todos los presentes. Luis Felipe Zapata González, fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, sin número, oficina 836 y con casilla SINOE número 106-255. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Pérez. Muy buenos días, señor juez supremo. Igualmente al representante del Ministerio Público y a los presentes. Me presento ante usted en mi condición de fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios, ejerciendo mi propia defensa conforme al artículo 20, inciso C, del Decreto Legislativo 052 y del artículo 39, numeral 1 de la Ley 30.483, con los demás datos que ya constan registrados en los escritos de solicitud de tutela. Gracias. Gracias. Por la Procuraduría. Por la Defensa Pública. Sí, el señor Perca, que está ahí en la pantalla. Señor juez, muy buenos días. Es interconsulta de la Fiscalía. Robert Perca Quispe. Perfecto, ya. Sí, Robert Perca Quispe, fiscal adjunto de esta segunda Fiscalía Suprema Transitoria, con los datos ya consignados por el señor fiscal adjunto supremo. Muchas gracias. Gracias. Estaba un poquito, me pasé la hora de punto porque acaba de llegar un documento, me lo acaban de entregar de la Fiscalía. ¿Ya le han hecho llegar a usted, doctor Pérez? Recién hace algunos segundos, señor magistrado. Ya. Necesita algún tiempo para revisarlo, aunque estos documentos de los que voy a dar cuenta, la Fiscalía tendrá que mencionarlos y referir en sus argumentos, porque dice remite documentos para mejor resolver en la tutela de derechos. Está vinculada a esta tutela. ¿Es así, doctor Zapata? Sí, doctor. Todas estas disposiciones incluso ya han sido materia de notificación al doctor Pérez. Ya. Usted ya las conoce, doctor Pérez. Si son disposiciones de la presente carpeta, correcto, señor juez supremo. Ya. En todo caso, téngase presente los documentos adjuntados el día de ayer a las 15:55 que me los acaban de entregar, porque acaban de ingresar al juzgado, ¿no? Se entraron por la mesa de partes y acaban de entrar al juzgado, y que serán materia de argumentación al momento de los alegatos de la Fiscalía. ¿Podemos comenzar, doctor Pérez? De acuerdo, señor juez supremo. Listo. ¿Cuánto tiempo solicita? Yo les rogaría, si usted permitiera, 25 minutos, atendiendo de que son dos escritos en los que he hecho dos formulaciones en relación a la tutela de mis derechos. Trataré de ser breve en esos minutos que usted me concede. Ok, le voy a dar 25 minutos, pero ajustémonos al tiempo porque tengo otra audiencia a las 10. Le agradezco mucho, señor juez supremo. Gracias. Señor juez supremo, con todo respeto, estoy solicitando a usted las siguientes medidas de corrección. Le había presentado con el escrito del 4 de junio de este año, de acuerdo al artículo 139, numeral 2 de la Constitución, artículo 3 del título preliminar y 335 del Código Procesal Penal, ordene al fiscal supremo Alcides Chinchay Castillo cese la persecución penal múltiple, Nevis in idem, respecto al hecho 1, caso Cócteles, que se sigue en mi contra, porque el citado fiscal supremo, Alcides Chinchay Castillo, está investigando nuevamente hechos que ya fueron archivados en la carpeta fiscal 2018-63 de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Consecuentemente, le ordene al citado fiscal supremo, Alcides Chinchay Castillo,
dicte la disposición de archivo de los hechos investigados respecto al hecho 1, que él lo ha denominado caso Cócteles. También presenté con el escrito del 23 de junio de este año, al amparo del artículo 139, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, artículo 8 del título preliminar, 71, numeral 4, 150, literal D, 155, numeral 2 y 157, numeral 1 del Código Procesal Penal, en concordancia con el acuerdo plenario 2-2012 y 4-2010, dicte la exclusión probatoria del siguiente acto de investigación: el acto o documento de folios 3301 del tomo 17 de la carpeta fiscal. Y el tercer punto, señor juez supremo, que lo anuncio y lo fundamentaré en el momento oportuno, es que me desisto de la solicitud de exclusión probatoria que se contiene en el escrito del 23 de junio de este año, es decir, del informe 01-2024, de fecha 25 de noviembre del año pasado, de folios 6.670 a 6.686 del tomo 34 de la carpeta fiscal. Procederé entonces con el fundamento que sustenta el petitorio, en primer orden, en relación al pedido que se formuló con el escrito del 4 de junio de este año, es decir, el cese de la persecución penal múltiple Nevis in idem respecto al hecho 1, caso Cócteles. En primer orden, con todo respeto, señor juez supremo, no es objeto de controversia o no será objeto de controversia, entendemos así, que válidamente se puede postular en las diligencias preliminares la tutela de derecho, invocando la afectación a la garantía constitucional de la prohibición de la doble persecución. Esto porque ya ha sido zanjado este tema en el recurso de apelación 283-2023 de la Corte Suprema de la Sala Penal Permanente del 15 de julio del año pasado. Para la presente sustentación, entonces, me voy a remitir precisamente a este recurso de apelación de la Corte Suprema, que en su fundamento 13 ha señalado de que no es constitucionalmente válido proceder como si la relativización de la garantía del Nevis in idem habilitara al Ministerio Público a realizar una persecución múltiple. En ese orden, ¿cuál es el hecho normativo investigado 2 veces? Esa es la pregunta central. ¿Cuál es el hecho investigado 2 veces? A ver, para responderlo, creo que, y tener un mejor entendimiento, lo vamos a etiquetar con el siguiente enunciado: el supuesto medio corruptor investigado por la Fiscalía actualmente. Aunque parezca absurdo, lo digo con todo respeto, se me ha investigado y actualmente se me investiga por recibir el bono fiscal anticorrupción. Es decir, se me ha investigado y actualmente se me vuelve a investigar por recibir mi sueldo en el Ministerio Público. Bien, entonces vamos a identificar los casos. Primero, el caso de la investigación actual, la que estoy demandando en esta tutela, que la conduce el fiscal Alcides Chinchay. Le he acompañado a usted en el anexo 1A la disposición 4 del 27 de marzo del 2024, con la cual se inician diligencias preliminares. Usted podrá determinar que la imputación del hecho 1, que extrañamente lo denomina como caso Cócteles, señala en relación a mí lo siguiente. Rogaría que ya en el momento oportuno usted se ubique en la página 6 y 7 de esa disposición número 4, y el fiscal supremo Alcides Chinchay Castillo me imputa el delito de cohecho pasivo específico en calidad de autor, señalando como una conducta atribuida que he recibido un bono fiscal que no me correspondería como fiscal de lavado de activos. Luego le he acompañado la disposición 10 del 7 de mayo del año pasado, que es el anexo 1B, en donde el fiscal Alcides Chinchay Castillo fija cuál es el medio corruptor de este hecho 1, que lo denomina caso Cócteles. Rogaría que se ubique usted en su oportunidad en la página 2 de esa disposición 10 y que él responde a la pregunta de
¿cuál es el medio corruptor objeto de imputación? Y señala un bono fiscal que no le correspondería como fiscal de lavado de activos. En suma, en la carpeta fiscal que sigue el fiscal supremo Alcides Chinchay, la 2024-52, me investiga por haber recibido un bono fiscal que, según el fiscal supremo Alcides Chinchay, no me correspondería. Entonces, el delito es un delito contra la administración pública y el bien jurídico tutelado es uno del delito contra la administración pública. ¿Cuál es el caso archivado? El que, con todo respeto, usted tendrá que comparar o analizar. Es el archivo definitivo de la carpeta 2018-63 que se ha seguido ante la tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. En esa carpeta que está archivada, se me ha investigado y se ha archivado por recibir el bono fiscal anticorrupción. Es decir, ya se me ha investigado por recibir mi sueldo en el Ministerio Público. Invito en su oportunidad que usted revise la disposición 5 del 22 de agosto del año 2018, que se lo ha alcanzado como el anexo 1E, en donde el fiscal superior titular, Germán Amata, dispone el archivo del caso. Esto está en la página 10 de la disposición 5, en donde usted podrá determinar se archiva la denuncia formulada en mi contra por la presunta comisión del delito cometido por funcionarios públicos, cobro indebido, previsto en el artículo 383 del Código Penal, disponiéndose el archivo definitivo. Lo invito y en su oportunidad que usted revise la página 9 de esa disposición fiscal en el fundamento 4.26, en donde el fiscal archiva el caso por el siguiente fundamento. Dice, fundamento 4.26, no se aprecia que el fiscal denunciado habría abusado de su cargo para exigir o hacer pagar o entregar el pago del bono excepcional anticorrupción ascendente a la suma de 2.400 soles mensuales en razón que su nombramiento es como fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Y el fundamento 4.27 indica que si bien se da inicio a la investigación, el hecho denunciado no se encuentra subsumido dentro de alguno de los supuestos del delito incoado de cobro indebido o exacción ilegal. Es decir, el fiscal que archiva este caso declara la cosa decidida, no se subsume en delito contra la administración pública. Invito que también lea con todo respeto la disposición del 8 de abril del año 2019, que se lo ha alcanzado en el anexo 1F, en donde el fiscal supremo, Fernández Alarcón, de la Fiscalía Suprema de Delitos de Corrupción de Funcionarios, confirma ese archivo y usted podrá determinar en la página 6 de esa disposición que declare infundado el requerimiento de elevación de actuados. Y en la página 5 de su disposición número 5 indica lo siguiente: se le está atribuyendo al fiscal Pérez haber recibido la suma de 2.400 soles mensuales correspondiente al bono excepcional anticorrupción, pese a que no se encontraba laborando en una fiscalía de corrupción de funcionarios. Indica, el fiscal Pérez Gómez, aún estando destacado al despacho de lavado de activos, continuaba conociendo investigaciones de delitos de corrupción de funcionarios. Esto es, continuaba realizando funciones fiscales que era fundamento de la asignación del bono especial anticorrupción, desvirtuando de esa manera la imputación por la comisión del delito de cobro indebido. Es decir, nuevamente, cosa decidida, no se subsume al delito. Le ha acompañado la Providencia 4 del 15 de mayo del año 2018, anexo 1G, en donde la fiscal superior de la tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la fiscal Nelly Castro Lachea, declara consentido el archivo en mención. Por lo tanto, esta carpeta archivada se me ha investigado por haber recibido el bono fiscal anticorrupción cuando me he desempeñado en la Fiscalía de Lavado de Activos, bien jurídico tutelado del delito contra la administración pública, el recto y regular funcionamiento y buena reputación de la administración pública. Señor juez supremo, con todo respeto, acá se ha transgredido la garantía del ne bis in idem, porque en la carpeta 52-2024, el fiscal supremo Alcides Chinchay Castillo, a pesar de que le he solicitado
que archive ese extremo de la presente investigación con el escrito del 22 de agosto del año pasado, que se lo he acompañado en el anexo 1C, el fiscal supremo Alcides Chinchay, a través de la disposición 20-2024 del 12 de diciembre del año pasado, que se lo ha alcanzado en el anexo 1D, rechaza mi pedido de Nevis in idem, indicando que no hay la triple identidad en los aspectos de la identidad objetiva y la causa de persecución. Y esto, con todo respeto lo digo, es errado, porque si tomamos como referencia los fundamentos, por ejemplo, del recurso de apelación 14-2018, Pasco, de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, fundamento 16, se me está investigando 2 veces por el mismo hecho normativo. Nuevamente, el caso archivado fue por haber recibido supuestamente un bono anticorrupción que no me correspondía por haber sido destacado a la Fiscalía de Lavado de Activos, que es el mismo hecho que plantea el fiscal Alcides Chinchay. Ahora bien, según el fiscal Alcides Chinchay Castillo, no es el mismo caso, porque ahora nos indica que yo recibí ese bono anticorrupción de la institución por investigar a Keiko Fujimori. También dice, porque el bono lo recibo porque el periodista Gustavo Gorriti diseñaba la investigación contra Keiko Fujimori. Es decir, lo digo con todo respeto, mañana podría ser investigado nuevamente si es que a algún fiscal se le ocurre que el bono anticorrupción que he recibido y vengo recibiendo me lo ha asignado George Soros, los caviares, la CIDH, porque lo ordenaron en su momento. Y así infinitamente se me puede seguir investigando hasta que no se concluya. Por eso le pido, por favor, que disponga la conclusión de esta investigación y nuevamente me remito al fundamento 13 del recurso de apelación 283-2023. No relativicemos la garantía del Nevis in idem. Ya se me investigó sobre por qué recibí el bono fiscal anticorrupción, es decir, ya se me investigó, aunque parezca absurdo, por qué el Ministerio Público me tiene que dar un sueldo por la labor que desempeño. Concluyo con la siguiente pregunta, este primer aspecto. ¿Cuántas veces se me quiere investigar por recibir mi sueldo? También he presentado, señor juez supremo, con todo respeto, en el escrito del 23 de junio de este año, la exclusión probatoria del siguiente acto de investigación. Así lo he identificado porque así se encuentra en la carpeta. El acto o documento de folios 3301 del tomo 17 de la carpeta fiscal, que lo voy a mostrar. Es este y que se lo he acompañado con el escrito de tutela. Y para comenzar me debo formular la siguiente pregunta. ¿Puede existir un documento adulterado, manipulado, viciado en la carpeta fiscal? Queda claro de que no. Lamentablemente, señor juez supremo, invito a que usted revise este documento que se lo he acompañado en el anexo 2C y que está en el folio 3301 de la carpeta fiscal que conduce el señor fiscal supremo Alcides Chinchay Castillo. Eso es una fotografía que el testigo del señor Chinchay Castillo, el señor Jaime Villanueva, entregó a su fiscalía, que ha sido impresa, que no tiene fecha y que es firmada por quien se encuentra en este momento en la audiencia, el señor Luis Felipe Zapata González, fiscal adjunto supremo, el testigo y su abogado. Esta fotografía, que está en folios 3301 de la carpeta fiscal, es un documento adulterado, es un documento manipulado, es un documento viciado que se ha recibido en la carpeta fiscal, porque lo reconoció el propio testigo Jaime Villanueva al contraexamen mío. El testigo, el señor juez supremo, tenía la obligación de responder a la verdad a las preguntas que se le hicieran en el interrogatorio y contrainterrogatorio, artículo 163, numeral 1 del Código Procesal Penal. Si usted revisa, con todo respeto, la declaración del 10 de mayo del año 2024, que se lo he acompañado con el anexo 2B, consta que el testigo tenía conocimiento de esa obligación. Invito a que usted revise esa declaración
en donde el fiscal, aquí presente, le pregunta si me conoce y el testigo señala que tiene una foto mía con él en su casa en una reunión que, según él, se lleva a cabo después de que se le dictara la prisión preventiva a la señora Fujimori para celebrar, según el testigo, el éxito de la fiscalía. A continuación, la fiscalía solicita que le remita dicha fotografía en donde, señaló el testigo, aparecía conmigo al WhatsApp del fiscal adjunto provincial Robert Percaquiste. A continuación, consta ese folio, el 3301, que es la fotografía impresa, señalada por Jaime Villanueva Barreto a la fiscalía y que es recibida por el fiscal adjunto supremo Zapata González, quien debía conducir la investigación con legalidad y veracidad. Yo le invito nuevamente que lo vea usted en el anexo 2C. A continuación consta la declaración de Jaime Villanueva del 24 de mayo del 2024. Se lo ha acompañado en el anexo 2D. Y la propia fiscalía, el propio señor Zapata que está aquí presente, le requiere al testigo Jaime Villanueva que asevere sobre la intangibilidad de esa fotografía. Le leo la pregunta y la respuesta número 13. El señor Zapata, el fiscal, le pregunta: si la fotografía entregada e impresa por este despacho supremo es inédita, original o ha sufrido algún tipo de modificación y o edición. ¿Qué dijo el testigo? Respuesta 13.1. Dijo: no, es inédita. Repito, es inédita. No queda lugar a dudas, como le he señalado, que el testigo Jaime Villanueva mintió a la fiscalía, porque esta fotografía sí está alterada, sí está modificada, sí está editada y no lo podrá negar el señor representante del Ministerio Público, porque el señor Jaime Villanueva eliminó de esta imagen a su esposa y por lo tanto no puede ser utilizada esa misma fotografía, conforme se descubrió en la declaración del 14 de agosto del 2024 de 9 horas que lo he acompañado en el anexo 2E. Consta que al contraexamen que el Ministerio Público, recordará usted, procuró que no le realicemos al testigo, el testigo a las preguntas señaló lo siguiente. Pregunta 22. Le pregunto: los fiscales de la Fiscalía, Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, accedieron al dispositivo de almacenamiento en el que usted conservaba la fotografía de la reunión a la que usted ha hecho referencia. El testigo, en su respuesta 22.1, dice: yo entregué la fotografía en copia, eso pregúntele a los fiscales. Procuro preguntarle, ya con vista de este documento, al testigo, en relación de la veracidad de este documento. Y el testigo, en la respuesta 22.1, dice: si ahí está mi firma, evidentemente, para cualquiera con un mínimo de comprensión estándar, entiende que fue la fotografía que entregó. Es decir, el testigo reconoce que esta es la fotografía que entregó. Pregunta 23. Le pregunto: la fotografía de folios 3301, que está en el tomo 17 de la carpeta fiscal, ¿es la misma que usted conserva en su dispositivo Google Drive o la nube a la que usted ha hecho referencia en esta diligencia? Esta. Y el testigo a la respuesta 23.1 dijo: sí, es la misma que él conserva en su celular. Pregunta 24. Procuro preguntarle: identifique quiénes son las personas que participan en esta fotografía o aparecen en esta fotografía. Y el Ministerio Público, sabiendo a dónde estaba dirigiendo las preguntas para descalificar no solo la versión del testigo, sino la propia actuación de la Fiscalía, impide que pueda formular esa pregunta y la reformulo. Pregunta 25. Entonces, le indico: en la respuesta 17.1, usted señaló que la fotografía acreditaba la reunión de las siguientes personas. Y se le pregunta: ¿por qué aquí no aparece la imagen de la persona que usted ha señalado como su esposa
en una pregunta, en una respuesta anterior. A continuación, se le dice al testigo, pregunta 26, atendiendo a su respuesta, ¿usted ha alterado la fotografía antes de entregarla a los fiscales del despacho supremo del fiscal Alcides Chinchay Castillo? ¿Sabe lo que dijo el testigo? Ahí está en la respuesta 26.1. Considero que la pregunta es autoincriminatoria y no la voy a responder. Es decir, el testigo confesó que de responder si alteró, modificó, editó esta fotografía, se iba a incriminar penalmente. Se le siguió preguntando, pregunta 27, ¿por qué en la declaración del 24 de mayo del año pasado, en la respuesta 13.1, usted le señaló al señor fiscal adjunto supremo Luis Felipe Zapata que la fotografía entregada al despacho supremo, esta, no habría sufrido algún tipo de modificación o edición? Respuesta 27.1, dijo el testigo, ¿por qué es así? Es en ese momento que solicito que la fiscalía del fiscal Alcides Chinchay Castillo pues remita copias a la Fiscalía Penal de turno al tener conocimiento de un hecho penal producido en su propia fiscalía por haber obrado en contra de la verdad y con falsedad por parte del testigo. Es decir, se evidenció la falsedad con la que ha actuado el testigo del señor fiscal supremo Alcides Chinchay Castillo y que afecta a la integridad y veracidad de esta investigación, ha puesto en riesgo la debida actuación de los fiscales, sobre todo el señor Castillo Chinchay, artículo 4, numeral 2 del Código Procesal Penal, porque no han cautelado que el testigo actúe con veracidad. Le he acompañado los escritos, tanto del 21 de agosto, del 11 de noviembre del año 2024, en el anexo 2F, en donde me he agotado solicitando que la Fiscalía del señor Alcides Chinchay ponga en conocimiento de la Fiscalía Penal de turno la comisión de este delito en sus actuaciones. La pregunta que vuelvo a realizar, ¿puede existir un documento adulterado, manipulado, viciado en la carpeta fiscal? Queda claro que no. ¿Se puede excluir un documento como este, adulterado, manipulado, viciado? Claro, podemos tener como referencia, por ejemplo, la resolución 4 del 27 de julio del año 2020, en el expediente 2-2019, incidente 13 de la Sala Penal Especial, en donde los señores que forman parte de la Fiscalía del señor Alcides Chinchay Castillo, también investigaron y acusaron al fiscal adjunto supremo Sandro Mario Paredes Quirós, y que finalmente ha sido absuelto. Bueno, el señor fiscal adjunto supremo tuvo que defenderse de los fiscales del señor Alcides Chinchay Castillo, como me tengo que defender. Y en ese orden, también la Sala Suprema estableció que no se puede consentir documentos manipulados, editados, que obren en el expediente fiscal. ¿Por qué pido la tutela de derechos? Por las acciones inconstitucionales y medidas que he ido reportándole al señor Alcides Chinchay. No solamente está la resolución 2 del 14 de junio del año 2024, que lo acompañó en el anexo 2I, en que usted amparó nuestra tutela de derecho, ordenándole al señor Chinchay Castillo que nos permite ejercer la autodefensa. Precisamente el señor Alcides Chinchay Castillo procuraba que no ejerciéramos nuestra autodefensa para consentir estas ilicitudes en su investigación. De otro lado, he acompañado en el anexo 2J diversos escritos que le he presentado del 11, del 23 y del 30 de mayo, en el cual doy cuenta cómo se está afectando las investigaciones del caso Lava-Jato, porque denomina su investigación como caso Cócteles, tan similar a la investigación que se sigue contra la ex candidata Keiko Fujimori. Pero además, porque el señor Alcides Chinchay ha filtrado documentación como esta imagen
que aparece en su carpeta fiscal al medio de comunicación Willax TV, porque esta imagen ha aparecido en el programa de la señora Milagros Leiva, conforme lo he acreditado en el escrito del 11 de mayo, buscando el señor fiscal supremo Alcides Chinchay que se acentúe la campaña de delegitimación que han emprendido los investigados y sectores vinculados a los investigados para afectar las investigaciones del caso Lava Jato. Queda claro que el señor fiscal supremo Alcides Chinchay ha incurrido en una grave ilegalidad afectando el artículo 33, numeral 1 de la ley 30.483, no solamente por los vicios que le vengo señalando. Me encuentro más de 6 meses y 20 días esperando que el señor Alcides Chinchay emita un pronunciamiento de una investigación que a usted, con todo respeto, señor juez supremo, le señaló que había concluido cuando le solicité el control de plazo, y hasta la fecha, lamentablemente, no tenemos ninguna decisión al respecto. Concluyo, le rogaría unos breves minutos para fundamentar el porqué de mi desistimiento de la exclusión probatoria. Un par de minutos, porque ya estamos con el tiempo. 2 minutos para fundamentarle brevemente. O menos, le rogaría. Yo presenté también a su despacho, con todo respeto, la exclusión probatoria del informe 1-2024 del 25 de noviembre del año 2024, que está folio 6.670 a 6.673 del tomo 34 de la carpeta fiscal. En buena cuenta, ¿qué es este informe? Al señor fiscal supremo Alcides Chinchay, con todo respeto lo digo, se le ocurrió hacer un informe de una tabla de poder y utilizó a un personal administrativo de su oficina para que revisara distintos medios de comunicación, sobre todo Willax, Expreso y La Razón, entiendo, para poder argumentar que estos medios tenían una posición deslegitimadora a consecuencia de la labor del caso Lava Jato. Bueno, yo le presenté un pedido de exclusión, como le he presentado en relación a la fotografía y como estoy recurriendo a tutela a usted, indicándole que lo que ha incurrido es en inducir a un delito al personal administrativo de su oficina y por lo tanto tendría que declarar la propia nulidad y excluir ese informe de su investigación. El señor Alcides Chinchay Castillo, el día de ayer, me ha notificado la disposición 26, en donde me da la razón. Es decir, él mismo cae en la cuenta que no puede sostener una investigación con un informe en el cual le ordena a un personal administrativo de su propio despacho fiscal produzca un documento cuando no reúne las características de legalidad ni de licitud. Por los fundamentos expuestos, gracias por la comprensión, por los 3 minutos en exceso que he tomado, solicito que se declare fundados los pedidos en los extremos que he argumentado. Gracias. Gracias, señor. Doctor Zapata tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Este Ministerio Público se va a ceñir estrictamente a lo que es materia de la presente tutela. No nos vamos a referir con respecto a la filtración, a la supuesta filtración de documentos, al vencimiento de la investigación, porque eso ya fue materia en otra audiencia pasada y no es materia de discusión en la presente. Ahora, con respecto al escrito donde la autodefensa del señor Pérez invoca el nebis in idem, esta Fiscalía Suprema precisa al respecto que el recurrente pues incurre en una errónea equiparación de 2 investigaciones distintas. Siendo así, tenemos la carpeta número 63-2018. Efectivamente, la misma fue archivada en el año 2018 y versó, señor magistrado, exclusivamente sobre el presunto delito de cobro indebido, previsto en el artículo 383 del Código Penal, donde se le imputa al señor Pérez, en su condición de fiscal, haber continuado percibiendo el bono anticorrupción pese a estar destacado a otra fiscalía. En dicha oportunidad, la conducta investigada se centró en el hecho objetivo de seguir percibiendo el mencionado bono sin ningún elemento de concertación con terceros ni hipótesis de ventaja funcional. El análisis penal basó o giró exclusivamente en torno a los verbos rectores: exigir, hacer, pagar y hacer entregar. Por el contrario, en la actual carpeta, la número 52-2024,
el denominado hecho 1, caso Cócteles, plantea una hipótesis penal totalmente distinta, referida a la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico previsto en el artículo 395 del Código Penal. En esta investigación, señor magistrado, no se cuestiona la percepción del bono en sí mismo, sino se investiga si el señor Pérez habría, condicional, aceptado intervenir en el caso Cócteles como contraprestación funcional para continuar percibiendo dicho beneficio económico, lo cual pues transformaría esa percepción en una ventaja patrimonial indebida, de acuerdo a la hipótesis fiscal. En consecuencia, no puede sostenerse que se trata del mismo hecho cuando la calificación jurídica, la estructura funcional del injusto penal y el contenido de la imputación son distintos en el presente caso. Las diferencias son sustanciales, como por ejemplo, en la carpeta 63-2018 no se investigó la existencia de un medio corruptor. Se analizó únicamente la percepción del bono por el cargo mantenido, sin hipótesis de concertación o ventaja indebida. En la actual carpeta, que es la que materia de lo que nos convoca, la número 52-2024, se plantea la existencia de un acuerdo funcional que implicaría ventaja patrimonial indebida, investigándose un medio corruptor y la aceptación de un beneficio para influir en la función fiscal. Acorde con lo establecido, señor magistrado, por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 1887-2010 en un habeas corpus, en los fundamentos jurídicos 25, 26 y 31, y lo resuelto por la Sala Penal Permanente en el auto de vista de recurso de apelación 284-2023 de fecha 13 de septiembre del año próximo pasado, la garantía constitucional del NIMI sin IDE se configura únicamente cuando concurren de manera simultánea los tres elementos que ya los conocemos, como es la identidad del sujeto, que en este caso pues, es el mismo, es el señor Pérez. La identidad de hecho no se cumple, pues en la carpeta fiscal 63-2018 se investigó la percepción indebida del bono, mientras que en la carpeta 52-2024 se investiga que el recurrente habría aceptado asumir el caso Cócteles con la condición de seguir percibiendo el bono. Y en cuanto al tercer elemento, que sería la identidad de causa o mismo delitos imputados, tampoco se cumple, ya que en la carpeta 63-2018 se investigó cobro indebido y en la carpeta fiscal 52-2024 se investiga un presunto cohecho pasivo específico, con distintos verbos rectores. Así pues, señor magistrado, no se configura la triple identidad exigida por la garantía del NIMI sin idem. Cabe destacar además que en este caso el testigo Jaime Javier Villanueva Barreto, conforme también lo ha señalado el doctor Pérez, pues refiere pues que el recurrente habría condicionado su participación en el caso Cócteles al mantenimiento del bono fiscal. Por último, en este extremo debemos precisar, y conforme también lo ha señalado el doctor Pérez, que este despacho supremo, ante el requerimiento del señor Pérez, emitió la disposición número 20 de fecha 12 de diciembre del año 2024, donde se pronunció rechazando el pedido del NIMI sin IDE conforme a la copia que se ha juntado a la presente y donde se podrá apreciar, señor magistrado, cuáles son los fundamentos y argumentos esgrimidos por este despacho supremo para rechazar el invocado principio NIMI sin IDE. Ahora, con respecto al segundo escrito, esto es con relación a la solicitud de nulidad y exclusión de acto o documento, que no es otra cosa que a la fotografía que fue adjuntada por el señor, el testigo antes mencionado, Jaime Villanueva. En ese sentido, este despacho supremo ya atendió dicha pretensión del recurrente mediante disposición número 01-2024 de fecha 27 de noviembre del 2024 en la carpeta fiscal número 342-2024, resolviendo no derivar la denuncia formulada por el recurrente señor Pérez y disponiendo su archivo al determinar que no existían elementos que evidencien contenido penal que justifique la remisión
conforme a la cápite 6.2.3.2 del instructivo número 01-2018 emitido por la Fiscalía de la Nación, que regula con respecto a las denuncias, en el cual se establece que solo corresponde remitir denuncias a fiscalías especializadas cuando existe sustento fáctico que acredite la relevancia penal de los hechos denunciados. Esta decisión, señor magistrado, fue materia de recurso de elevación de actuados por parte del señor Pérez, recurso que fue resuelto por la primera Fiscalía Suprema en lo penal mediante disposición número 03-2025 de fecha 3 de enero del presente año, la cual pues declaró inadmisible el recurso del señor Pérez. Además, dejó a salvo el derecho del doctor Pérez para presentar la denuncia ciudadana que él considere, lo que demuestra, señor magistrado, que su pretensión ya fue atendida y resuelta de manera firme. Ahora, debe resaltarse que la primera Fiscalía Suprema en lo penal desarrolló en dicho pronunciamiento en el ítem 6.2.3.2 del instructivo número 01-2018, en el mismo sentido que esta Fiscalía Suprema, precisando que esta regla es aplicable también en el caso inverso. Este es cuando la necesidad de remisión surge de una fiscalía especializada hacia una común, conforme a la disposición 7.3 del mismo instructivo. Asimismo, se señaló que el apartado denominado remisión en su ítem 6.2.5.1 dispone que solo cuando la denuncia tiene relevancia penal corresponde remitirla a la fiscalía competente, lo cual evidencia pues que no procede la remisión automática por el solo pedido del interesado. Es más, cabe reiterar, señor magistrado, que el señor Pérez ya ejerció plenamente su derecho de defensa y contradicción con respecto a la fotografía, al interrogar al testigo Jaime Javier Villanueva Barreto en la diligencia del 14 de agosto de 2024 y fular los cuestionamientos en varios escritos. Es más, cabe destacar que el recurrente contaba con dos alternativas tras la decisión que dejó a salvo su derecho a la denuncia ciudadana. El señor Pérez podía presentar la denuncia ante la instancia competente o desistirse de hacerlo. En cualquier caso, su actual pretensión resulta reiterativa y carente de sustento, pues intenta reabrir un asunto ya resuelto de manera firme, lo que evidencia para esta Fiscalía Suprema, de acuerdo a nuestro criterio, un abuso del derecho de petición. Ahora, con respecto a la imagen que dice que es adulterada, y que ha sido incluso cuya la misma fue adjuntada a los presentes actuados, pues el señor Pérez en el interrogatorio que realizó al señor Villanueva le preguntó que quiénes eran las personas que aparecían ahí o quiénes no aparecían en esta fotografía. En síntesis, el testigo, señor magistrado, señaló que no aparecía ahí el rostro de su esposa por la sencilla razón de que ambos tienen medidas de protección, los cuales han sido otorgadas por otra fiscalía. En consecuencia, pues, señor magistrado, no existe vulneración del derecho fundamental alguno, ni irregularidad en la obtención del acto de investigación cuestionado. Por el contrario, la actuación del Ministerio Público se encuentra pues plenamente ajustada a ley y debidamente motivada en las posiciones número 01-2024. Esto es que dispone no derivar la denuncia a la Fiscalía Provincial de turno por presunto delito de falsedad de juicio y falsedad de declaración en procedimiento administrativo. Esto con relación a la fotografía que ha mencionado el doctor Pérez. Asimismo, hemos acompañado la resolución número 03 en el escrito que usted ha dado cuenta, es la difusión número 3-2025, emitida por la primera Fiscalía Suprema Penal, que declaró inadmisible el recurso de elevación de actuados y deja salvo el derecho del solicitante a la denuncia ciudadana si es que lo considera pertinente, porque este despacho no la remitió, señalando pues de que no tenía un contenido penal. Y también hemos adjuntado la disposición número 27-2025, emitida por este despacho, que resuelve no dar lugar a la nulidad y exclusión probatoria del denominado acto o documento, que no es otra cosa que la fotografía. Ahora,
Con respecto, un punto aparte con respecto al informe suscrito por la señora Rocío Cancho. No es que le hayamos dado la razón. Si usted puede apreciar y verificar del contenido mismo de la disposición número 27, si bien es cierto, ha sido excluido este informe, es por los motivos que ahí exponemos. Entonces, no es verdad que le hemos dado la razón. Hemos excluido esa tabla por un tema formal, no por un tema de nulidad. En ese sentido, señor magistrado, este Ministerio Público pues solicita se declare infundada la solicitud de tutela de derechos planteada por la autodefensa del doctor José Domingo Pérez al no haberse acreditado vulneración de derecho fundamental alguno. He concluido. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Pérez tiene uso de la palabra, le voy a dar 8 minutos para que haga su réplica. Gracias, señor juez supremo. Yo había iniciado mi presentación de la solicitud de Nevis in idem trayendo a colación el desarrollo jurisprudencial de nuestra Corte Suprema y le puse a su conocimiento de que la propia Corte Suprema ha indicado que no hay que relativizar la garantía del Nevis in idem. Y usted ha escuchado al señor representante del Ministerio Público indicar de que si bien la investigación fue archivada el año 2018 del por qué había recibido un bono anticorrupción, aun cuando estaba en la Fiscalía de Lavado de Activos, ha indicado de que nuevamente se me puede volver a investigar. Y acá parece un error de concepto. El medio corruptor por el cual me están investigando y consta plasmado en la disposición número 10 que he dado lectura, es precisamente ese bono fiscal anticorrupción. El por qué recibí el bono fiscal anticorrupción ya fue investigado y archivado. Ya tomaron las actuaciones correspondientes de la parte administrativa, de la Fiscalía de la Nación, ya recabaron el informe del fiscal coordinador del sistema anticorrupción, ya recibieron los informes correspondientes de la parte administrativa de la gestión del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Lo que no se puede entender es cómo ahora el señor representante del Ministerio Público a usted le puede indicar de que el bono anticorrupción no es un medio corruptor ya investigado. A ver, yo por eso hice este ejercicio que puede parecer absurdo, pero que es necesario entenderlo. En el 2018 se investiga por haber recibido el bono anticorrupción. El 2024 viene el señor Alcides Chinchay y me quiere volver a investigar por la misma recepción de ese bono anticorrupción. Pregunto, el día de mañana también se me va a investigar porque recibo ese bono anticorrupción. Es decir, se me va a pretender investigar tantas veces como la Fiscalía se le ocurra porque alguien señaló de que Soros, los caviares o la CIDH ordenó que se me pagara ese bono anticorrupción. No podemos sostener la magistratura situaciones absurdas. Creemos de que la Fiscalía que conduce el señor Alcides Chinchay tendría que tener mayor objetividad. Le puse el caso del del fiscal adjunto supremo, ex investigado por dicha fiscalía, el señor Sandro Quirós, cuando tuvo que recurrir a la instancia judicial para hacer valer sus derechos frente al abuso que aplican los señores fiscales de esta Fiscalía Suprema del señor Alcides Chinchay, en el cual finalmente lo absuelven, y fundamenté en una resolución respecto a lo que la Corte Suprema atendió en relación a si es que es válido la utilización de documentos adulterados, manipulados, viciados en el desarrollo de la investigación. Y él he puesto, señor juez supremo, a consideración esta imagen. El señor fiscal adjunto supremo aquí presente ha desviado el objeto de debate a señalar que ellos no son competentes para conocer respecto a la falsedad de este documento. Sin embargo, a usted le ha indicado sorprendentemente que en la carpeta 342-2024, una carpeta que ellos se formaron, no derivaron esta falsedad
para que sea investigado el señor Jaime Villanueva, indicando que se archivó y por lo tanto no correspondía derivar. Y ahí simplemente para que quede constancia para el juicio de responsabilidades administrativas y penales futuras. La Fiscalía del señor Alcides Chinchay investiga a funcionarios públicos. Bueno, cuando el señor Jaime Villanueva se ha presentado el 10 de mayo del año pasado, no tenía esa condición. Preguntamos, ¿no? ¿Por qué la Fiscalía del señor Alcides Chinchay decide archivar y no remitir esto a una fiscalía penal? ¿Por qué califica? ¿Por qué dice de que el ciudadano tiene que ir a denunciar cuando el Ministerio Público es titular de la acción penal? Hemos escuchado al vocero de la señora Delia Espinosa decir en distintos programas, los fiscales tienen la obligación de iniciar de oficio las investigaciones y no esperar que un ciudadano denuncie. Pregunto a usted, señor juez supremo, y con todo respeto, que se le requiera al señor representante del Ministerio Público, ¿se adulteró esta fotografía que recibió el fiscal aquí presente en la investigación? Pregunto, ¿acaso no fue en la declaración del 24 de mayo del 2024, anexo 2D, que el fiscal aquí presente le preguntó al testigo Jaime Villanueva, testigo del señor fiscal supremo Alcides Chinchay, si es que esta fotografía se encontraba, si era original, si era inédita, si ha sufrido algún tipo de modificaciones y o edición? ¿Qué dijo el testigo? Respuesta 13.1. Señaló de que no la modificó, no la alteró, no la editó, señaló que era inédita. Es por eso que recurro a usted, señor juez supremo, para que usted pueda ordenarle al fiscal supremo excluya esta prueba o este elemento de convicción que lamentablemente se ha ido utilizando para afectar a mi persona durante más de un año, que me tiene sometido a una investigación y que durante más de 6 meses no puede resolver, a pesar de que le dijo a usted que concluyó ya la investigación. Voy concluyendo. Es absurdo que me encuentre investigado nuevamente por recibir mi sueldo. Por eso le invoco a usted que declare fundado el nebis in idem. Es absurdo que se permita una investigación con un documento adulterado por propia confesión de quien entregó ese documento. Me dio la razón, sí, el señor Alcides Chinchay cuando excluyó la suerte de un informe de tabla de poder. No le ha querido a usted decir, obviamente, el representante del Ministerio Público, cuáles han sido los fundamentos. Pero queda claro que usted dará lectura de esa resolución del fiscal supremo Alcides Chinchay y usted podrá advertir que los fundamentos por los cuales decide amparar mi solicitud es porque esos documentos que él está confeccionando no guardan legalidad para el trámite de una investigación. Es por eso que, atendiendo esa misma lógica, ruego a usted pueda amparar mi derecho y pueda amparar estas solicitudes que le he formulado. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Zapata, ¿algo más que agregar? Sí, señor magistrado. Con respecto a que el señor Pérez pues pretende acá señalar de que estamos desviando el tema, no, todo lo contrario, le estamos respondiendo sus propios dichos. Con respecto a que se derive la denuncia por la supuesta adulteración, manipulación de la fotografía, el señor Pérez se olvida de que la primera Fiscalía Suprema Penal, que actúa como nuestro superior jerárquico, y conforme ya lo he mencionado en esta audiencia, emitió la disposición número 03-2025 de fecha 3 de enero del presente año, en la cual declaró inadmisible su recurso y deja salvo el derecho para que, si él la considera conveniente, haga la denuncia ciudadana, lo cual a la fecha, al parecer, no lo ha realizado. Lo que demuestra pues que su pretensión pues ya ha sido atendida, ya tiene cosa decidida. No es que esta fiscalía se haya pronunciado sobre el fondo de esta denuncia, no, es por cuestión de forma, porque no se advierte un contenido penal, conforme así nos exige el instructivo 01-2018. Ahora, igualmente señala, con respecto a la fotografía,
el señor Pérez, conforme él lo acaba de ratificar, él ha interrogado al testigo con respecto a dicha fotografía. Es más, el testigo dijo que no aparecía en esa foto, además del señor Pérez, que aparece el señor Pérez y otras personas, no aparecía en la fotografía su esposa, porque la misma cuenta con medidas de protección, y en base a ellos que el señor Pérez pidió que se informara si el testigo contaba o no con medidas de protección, lo cual pues mediante oficio 517-2024 de fecha 1 de agosto del año 2024, el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, el equipo 3, nos señaló, y le leo textualmente, dice: la persona de Jaime Javier Villanueva Barreto, en su calidad de aspirante a colaborador eficaz, quien de manera voluntaria renunció a su clave de identificación, cuenta con medidas de protección. En base a eso es que el señor testigo señala que no aparece en esa foto su esposa por estas medidas de protección. Asimismo, el señor Pérez acaba de decir que se debe impedir la utilización de la foto. ¿Quién ha utilizado esa foto? Además, ¿hay alguna pericia, algún informe técnico, además del dicho del testigo de que no aparece su esposa por medidas de protección, de que este documento sea nulo? No obra, señor magistrado. Y además esa foto aún no ha sido utilizada. Por ello, nosotros en ese sentido, pues, señor magistrado, hay que tomar en cuenta que nosotros insistimos que en la instrucción general, el 01-2018, conforme lo he mencionado, pues dicho documento dice que no se remite un caso a una fiscalía común solo porque el señor Pérez quiere que se remita a esa fiscalía común. La fiscalía tiene que remitir solo si hay mérito para ello, nada más. Y así coincidió la primera Fiscalía Suprema en lo Penal al emitir la disposición número 03-2025. Y como vuelvo a repetir, pues, mediante esta disposición, esta primera Fiscalía Suprema declaró inadmisible el recurso del señor Pérez, el cual usted lo va a poder leer, cuáles son los fundamentos, argumentos, lo mismo que coincide con este despacho supremo. En ese sentido, señor magistrado, el Ministerio Público reitera el pedido en el sentido de que se declare infundada la presente solicitud al no haberse acreditado vulneración de derecho fundamental alguno. He concluido. Muchas gracias. Gracias, doctor. El juzgado ha escuchado al juez, ha escuchado los argumentos de la defensa del señor Pérez Gómez, quien solicita se declare fundada la tutela de derechos respecto de dos aspectos vinculados, uno, al cese de la persecución por el Neves in idem sobre una investigación que se le estaría haciendo por hechos que ya, en su opinión, se encuentran archivados. Y como número dos, la exclusión de un documento que consta en una fotografía que considera, ha declarado el propio testigo, hasta está adulterada o está editada. Y también ha manifestado que se desiste de la solicitud de exclusión de un informe formulado o preparado por la Fiscalía, porque no cumple con temas de legalidad. Solicita porque se declare fundada su tutela de derecho respecto de dos de los temas que usted ha manifestado, ¿verdad? Porque el otro ha solicitado, ha pedido que se desiste. Y la Fiscalía solicita que se declare infundado por los argumentos ya dados en esta audiencia. Esto yo lo voy a evaluar y pediré la resolución que corresponda y será notificada a las casillas. Siendo las 10:05, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.